Bueno, yo siempre pregunto, no sé si a la vez anterior lo hice, o sea, sí, siempre pregunto lo mismo cuando son varias sesiones, ya que, ¿qué fue lo que hicimos la vez pasada? Ya, así en 3 minutos, ¿de qué se habló? Porque muchas veces eh, perdemos las secuencias, ¿verdad? Los hilos de conversación, ¿ya? Y siempre es un proceso. Sabemos por la semana, estamos en la tercera semana, ¿cierto? Cuáles son los contenidos generales que tuvimos allí, pero digamos que esos contenidos son como una provocación para pensar, ¿cierto? Para reflexionar, en este caso, pues en torno al tema central del módulo de motivación y liderazgo. Entonces, si alguien me hace un favor de recordar que tenga buena memoria o que de pronto tengan algún apunte de la sesión anterior. Y la otra pregunta es, ¿qué nos propusimos entonces hacer hoy? ¿Alguien se anima a recordar qué fue, de qué tratamos, de qué hablamos en Buenas dos, tardes, 3 minutos? doctor. ¿Sí? Buenas Buenas noches. tardes, doctor Miguel, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, aquí la semana pasada no pude ingresar porque estaba eh, con licencia médica, así que por eso me vuelvo a disculpar. Así que no sé lo que hablaron la clase pasada, pero encantada de participar a lo que ustedes hablen ahora. Así que eso, doctor. Un saludo a todos. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, quienes estuvieron, a ver, eh, que a veces a mí no me gusta como que ser eh, como muy qué, porque dentro ya ustedes conocen un poco el enfoque dialógico con el que yo trato de marcar todas estas cosas. Y siempre hay como que la libertad de poder expresar las ideas, que no sintamos como que estar obligados a participar. Bueno, hay unas cosas que se llaman exámenes, sí, pero bueno, pero no es precisamente incluso el momento. Mientras más libertad haya en este proceso de lado y lado, ya lo dijimos desde la primera clase, eh, mucho mejor, es mucho más, sobre todo porque el módulo está planteado eh, como como un marco muy general donde caben todas las teorías posibles y enfoques sobre motivación y liderazgo. Y pues tendríamos cada uno la oportunidad de presentar nuestra perspectiva. De hecho, el docente siempre, para mí, siempre debería tener, aparte de dar la apertura de todas las teorías posibles sobre un tema, también puede presentar la suya y yo creo que lo he hecho con los contenidos que están ahí en el aula virtual de UNES con el tema de motivación y liderazgo. Bueno, ¿qué me decían? Me escribieron ahorita sintetizado, pero la doctora Celia me dice que el enfoque dialéctico, pues, bueno, yo manejo el enfoque dialógico. Sí, doctor, bueno, me tomo la palabra porque dice, hablamos sobre la escuela de Frankfurt, enfoque dialéctico, enfoque dialógico, en Ah, donde se favorece la identidad de la nueva forma de pensar, junto con otras personas para encontrar nuevas soluciones y posibilidades de actuar en situaciones preocupantes, procesos de desarrollo y problemas complejos. Eso es lo que está escrito. bueno, voy a hacer una aclaración, pero es solo como, ¿verdad? Como para presentar desde dónde está uno hablando. Y eso siempre es importante en el campo de la ciencia. Yo creo que todos tenemos la libertad de presentar nuestra posición epistemológica, disciplinar, ¿verdad? Teórica sobre un tema.
En la mía precisamente no es la escuela de Frankfurt, o sea, no es, digamos, y el enfoque dialógico desde donde estoy tratando de hablar tampoco es por el enfoque de la complejidad. Muchas veces, pues, debido pues a Morán, se piensa mucho que eso, que lo dialógico está matriculado con cierto autor y cierta teoría, etcétera. Pero bueno, como tampoco es digamos, el tema central de nuestro encuentro, ¿verdad? El planteamiento epistemológico desde donde estamos hablando, más bien la aplicación de esa perspectiva epistemológica y ya que pues la doctora nos permitió pues hacernos ese comentario, yo le diré que el enfoque dialógico que yo estoy manejando sí implica una multidimensionalidad del concepto del ser humano. Ya para mí la pregunta de qué es del hombre por lo menos tiene 8 dimensiones. Eh, una dimensión pues que tiene que ver con lo conceptual, con lo lógico, con lo metodológico en la ciencia, ¿verdad? O sea, desde la perspectiva de la ciencia donde yo la veo, lo nociológico, lo ontológico, lo evaluativo, lo práctico y trascendente. Y en ese sentido, pues, aplicado, ¿verdad? A las dimensiones sociales, eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver, con la economía, con la política, con la misma condición natural, ¿verdad? Del ser humano, con el contexto donde se encuentra, con la dimensión valorativa o axiológica. Todas esas, digamos, son dimensiones desde donde nosotros nos estamos, digamos, siempre encaramos la realidad. Aquí nos dice la doctora Celia que también se planteó en la sesión anterior eh, desde la perspectiva del sentido, que es fundamental, por eso es que les colgué allí el libro de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. El sentido corresponde, digamos, a la dimensión trascendente desde donde yo quiero ver, y digo yo, fíjese, porque cualquiera podría verlo desde otra dimensión de donde veo la motivación, o sea, el sentido desde la perspectiva que se presenta en este módulo, tiene varias miradas, ¿no? Pues se puede buscar sentido en el placer, en el poder, en el prestigio, en la seguridad. Entonces, se puede relacionar digamos, con impulsos o con deseos, ¿no? Y a partir de allí, ustedes van a ver en la semana que viene, una propuesta, digamos, de taxonomía de liderazgo, teniendo en cuenta temperamentos. O sea, fíjese, o sea, y los temperamentos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un impulso, ¿no? Ahora, estas sesiones no me gusta plantear porque es como repetir lo que en el aula está. O sea, si en el aula regularmente está planteada, por ejemplo, que hay 4 impulsos o necesidades fundamentales ahí desde donde podemos ver pues la base de la motivación y liderazgo. Yo no quiero pues que la sesión se utilice a menos que sea para responder algún tipo de preguntas o conocer algún tipo de posición con respecto a lo planteado en el módulo. No quiero utilizar este espacio que es corto para hablar de lo mismo, ¿no? Pues para eso se entregan los materiales. O sea, yo creo que más bien estos espacios se aprovechan mejor cuando se presenta como un marco más general de donde se está planteando cada uno de esas dimensiones. Por ejemplo, lo que acabo de decir sobre una dimensión eh, digamos, antropológica que implica una multidimensionalidad. Pudiéramos decir que es una concepción axiológica, ¿verdad?, del ser humano en términos de que hay una complejidad allí de aspectos que son tenidos en cuenta para la motivación. O sea, si yo voy a hablar de motivación, yo puedo hablar de motivación en la dimensión económica, en la dimensión política, en la dimensión psicológica,
en la dimensión educativa, en la dimensión valorativa, incluso mucho más en la dimensión trascendente, espiritual, y esas cosas que de pronto no están planteadas allí, subyacen a los materiales y son importantes verlas. Igual, cuando estoy hablando ahorita, porque precisamente nos lo recuerda la doctora Celia sobre esos impulsos o esos, digamos, deseos subyacentes que le dan fuerza, digamos, a la motivación o están en la base de la motivación, como el deseo de placer, de poder, de prestigio, de seguridad, que lo pudiéramos incluso asociar a diversas escuelas de psicoanálisis. Esas cosas no se dijeron allá en el planteamiento de los módulos. En el módulo hay cosas incluso mucho más concretas, como por ejemplo para esta próxima semana, que hay unas tipologías de liderazgo, pero en esas tipologías de liderazgo se les subyacen unos impulsos que son los que estamos planteando acá. Entonces, esto permite de alguna manera también entender lo otro. Bueno, esto como para ambientar y tratar de establecer como el hilo de lo que planteamos antes con lo que nos toca o nos corresponde, ¿verdad?, tratar para la próxima semana. Sin embargo, yo les planteé dos cosas, ¿ya? Ahorita la segunda pregunta, y vamos a decir que la primera de qué hicimos ya pudiera estar sintetizado con esto que hemos dicho, pero lo que vamos a hacer, si me ayudan, me dicen que cuál es el motivo del encuentro de hoy, y a partir de ahí, entonces sí, construimos la sesión entre todos, porque espero escuchar la retroalimentación de prácticamente 2 semanas. La semana esta que pasó, que es la segunda semana del módulo, y si hay que retomar, obviamente, lo de la primera semana, ok, bien. Entonces los escucho en cuanto a la reflexión hecha. Ya sabemos, yo les comentaba pues desde la primera sesión, que cada quien va tomando lo que quiere, incluso de pronto hasta ni siquiera tomarlo, porque dirá, bueno, yo no estoy, voy a plantearle un ejemplo. Ahora, tomando el mismo ejemplo de si yo estaba hablando desde la perspectiva de la teoría crítica o de la escuela de Frankfurt, yo digo, no, 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 por ahí no va la cosa. Pero eso no quiere decir que no se pueda ver el liderazgo y la motivación desde esa perspectiva. O sea, obviamente se puede ver. O yo no he hablado, por ejemplo, desde una perspectiva conductista, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se pueda ver. De pronto citamos otras perspectivas. Recuerdo que hablábamos de Maslow, ¿verdad? Pero, y esta perspectiva es diferente a la de Maslow. Pero el punto aquí es que cada quien habla desde la perspectiva, ¿verdad? Que desea hacerlo. Que obviamente hay un sesgo en cuanto a lo que cada uno, ¿verdad? Está orientado porque incluso puede haber, como nos planteaba una de nuestras compañeras, que pudiera ser un poco como accidental, o fortuito, o de pronto, o la oportunidad de pronto de plantear ciertas cosas. Hoy corresponde, creo, sobre los temperamentos estratégicos, democráticos, burocráticos y de servicio. Bueno, a eso es que me estoy refiriendo yo con el tema de que lo que está planteado allí, o sea, lo que está planteado allí, no quisiera repetirlo porque está planteado ahí, a menos que hubiese de pronto preguntas sobre eso que está planteado ahí. Entonces sí, lo abordamos. Yo quisiera, pues, repito, pues que utilizáramos más la sesión, no descartando eso porque hay que conectar las ideas. O sea, si no conectamos, estamos echando en un solo lugar, en un lugar una cantidad de cosas sin procesarlas. Sí, tiene que haber una, sino que este espacio sea más para que nos escuchemos, para que presentemos los avances de esa reflexión que estamos haciendo en torno a, que no me lo han recordado, ya, en torno al trabajo que deben realizar y en torno a, ¿verdad?, el programa en la que están, porque aquí hay 3 doctorados, ¿verdad? Entonces, yo les preguntaba, sí, bueno, ¿cómo hacer para, y recuerdo
nuestro amigo empresario, contador, ¿qué nos dice? Recuerdo que él planteaba un caso, bueno, y como quien dice, yo estoy haciendo mi trabajo de grado, recuerden que tenemos o deberíamos conectar este módulo con el trabajo de grado, con la tesis, ¿ya? Y eso lo habíamos dicho y era lo que quería también escuchar de ustedes para el día de hoy. O sea hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso que se está dando desde la primera sesión. O sea, cómo estamos conectando las ideas y estamos integrando para aplicarla a nuestro, ¿verdad? Tanto a nuestro perfil profesional como, ¿verdad? Nuestro proyecto de grado, que es lo principal. O sea, vamos a decir que el eje hermenéutico de, de este módulo y de cualquier módulo del doctorado, ¿verdad? Es precisamente el doctorado que cada quien está cursando, o sea, y no es y eso, ¿verdad? Desemboca en un trabajo doctoral, o sea que si no estamos conectando con ese trabajo doctoral, entonces estaríamos realmente hablando sobre cosas que no son como del interés específico y poco le veríamos como la utilidad. Tenemos que darnos la oportunidad precisamente de pensar nuestro proyecto desde la perspectiva de la motivación y liderazgo. Bueno, entonces, ¿qué me dicen? Sí, buenas Oh, tardes, Miguel, buenas tardes a compañeras y compañeros. Bueno, yo he comentado que estoy en el módulo de ciencias en el doctorado de ciencias de la educación. En esta semana me quedé en que la vez pasada se me hizo muy interesante cómo tendríamos que llevar todo lo que aquí se dijo sobre motivación y liderazgo, precisamente adentrarlo en nuestro trabajo, o sea, como que marcando la línea, lo cual, bueno, a mí me pareció excelente porque por ahí va precisamente el protocolo que yo estoy haciendo para la tesis. Y en esta semana, de verdad, muy buenas lecturas. Sin embargo, algo que me impactó y que se me hizo, casi lo tomo como que el secreto de la vida de cualquier ser humano, el encontrar la pasión por el trabajo. Qué buenos videos, muy aparte de los extraordinarios comentarios que usted aquí nos ha hecho, pero pareciera que ahí radica el hecho de que se disfrute hasta con lo que se está haciendo y no nada más por una necesidad económica, y cómo trabajar, hablando de motivación, cómo trabajar para encontrar eso. En serio, creo, me encantó, se me hicieron muy buenas las lecturas. Soy muy mala para los autores, no lo recuerdo en este momento, pero se me hizo extraordinario. En estas videos, en estas lecturas, bueno, pues es de quien se ha llevado mi queso, es un ejemplo maravilloso, y creo que fueron extraordinarias las lecturas de esta semana, y que sin duda le abona muy bien para ese artículo que ya tenemos que ir encaminando porque ya estamos cerca. Y bueno, pues eso es lo que yo le quería comentar, Miguel, ya que no le gusta que le digamos maestro. sí, sí, le agradezco mucho y me hace sentir más joven y más cerca además. Entonces, sí, qué bueno. Bueno, sí, fíjese una cosa, mire los materiales que estoy utilizando. Los materiales que estoy utilizando no son los que regularmente se utilizan a este nivel. Cualquiera diría, pero bueno, que se estará de pronto trivializando. No, no, no. Es que si nosotros estamos hablando de motivación y liderazgo, precisamente tenemos que buscar por dónde, o sea, cuál es el elemento que nos permite a nosotros conectarnos con, ¿verdad? Siempre. O sea, que ese elemento incluso pudiera ser que sea hasta desconocido para alguien. Yo les voy a poner un ejemplo. A ver, mi hija menor
eh, terminó ya bachillerato ahora, ya se gradúa el viernes y está pensando, entonces, ¿qué estudio? Mi hija mayor, que, está en estos momentos en Estados Unidos, en Baylor, estaba en grado 11 aquí en Colombia, eh, me dijo miércoles, no sé qué estudiar. Es más, a mí me invitaron al colegio de ella a dictar una charla porque yo me he ocupado de un tema, bueno, ahí está el tema de la talentología y eso. Y me sorprendió que tanto hablar del tema, ¿verdad? Y resulta que mi propia hija no sabía identificar, digamos, o sea, cómo conectarse con, ¿verdad? Con una profesión, con una disciplina. Y entonces, bueno, yo siempre fui amigo que esa parte es muy delicada, muy, como el padre obviamente tiene una gran responsabilidad, la madre, porque es el futuro de alguna manera que se juega también ahí en esa parte, pero de pronto no, o sea, no imponer, ¿verdad? O no proyectar psicológicamente quizá un anhelo. Entonces viene, de pronto me dice, bueno, sí, yo ya decidí qué estudiar. ¿Ya? Y le pregunto, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y viene y me dice, bueno, yo voy a estudiar lo que estudian y ustedes perdonen, porque es un caso, por plantearlo así, voy a estudiar lo que estudian, lo que no saben qué estudiar. Y yo quedé, o sea, todavía más, bueno, ¿y qué es eso? Y, y me dice, voy a estudiar administración. Y yo, bueno, no sé, mami, yo respeto, ¿verdad? Después, estando como en tercer, cuarto semestre, me dijo, yo creo que me voy a tomar también economía simultáneamente. Bueno, yo no sé qué tan enamorada esté de su carrera. Él las terminó, ambos se graduó y todo el asunto, pero ese es hay un elemento esencial allí que muchas veces ni siquiera manejamos, ¿no? Hoy mi hija está en esa idea y de pronto comienzan las voces, ¿no? Pues tal carrera, ya, esa está bien posicionada, se trata, puede ser bien remunerada y yo le digo, pero es que recuerda que yo soy sociólogo y los sociólogos no es que tenemos el mercado laboral para sociólogos, no es así de fácil. Entonces, no importa lo que tú estudies, o sea, o sea, tienes que conectarte primero con tu talento, o sea, ¿verdad? Y lo otro incluso surge. Ahora, si uno se pusiera a buscar cuántos filósofos son gerentes, hay estudios sobre eso, son gerentes de grandes empresas, de transnacionales, los vas a encontrar en cantidades. Y hay premio Nobel de Economía siendo psicólogo, por darte un par de ejemplos, ¿ya? En este caso, el punto que recuerda sobre esas dos películas, eh, sobre quién se ha llevado mi queso para plantear el tema de la autonomía, ¿verdad? Porque ahí hay un tema fundamental de la autonomía personal. O sea, pues somos responsables o debemos ser responsables por nosotros mismos. No podríamos estar culpando. Hay muchas veces que el sociólogo incurre en eso de estar culpando a la sociedad, al sistema, bueno, ya. Pero ¿qué es lo que depende de nosotros? O sea, en medio de todas las limitaciones, ahí hay un problema, ¿verdad? Fundamental. Fíjense, las dos personitas estas, no vamos a referir la historia de esa película y de ese libro, ¿verdad? Que se yo, pero ahí pudiéramos ver varios conceptos, motivación intrínseca, motivación extrínseca, temperamento, autonomía, bueno, tantas cosas que provoca decir en eso. Incluso en la otra película a la que se refiere, o en la otra exposición, sobre cómo conectarse con el trabajo de los sueños. Fíjese que también está hablando una persona que tiene un perfil de ingeniería y que estaba enfocado por otro, y cómo, ¿verdad? Ayuda desde esa técnica de passion test, me imagino que es de lo que se está hablando, de cómo hacer, ¿verdad? Como una especie de balance para mirar hacia afuera y hacia adentro y poder conectarse. Entonces, eso, ¿verdad? Es fundamental porque este es un proceso siempre que va a ser de doble vía. O sea, estar motivado, siempre es motivado con algo. Sin embargo, voy a aprovechar para plantear un poquito allí de lo que puede ser teoría
una cosa es la motivación y lo que está detrás de motivación, el tipo de deseos que le subyace, ¿verdad? Y otra cosa es el satisfactor. ¿Ya? Porque es que, o sea, siempre que hablamos de motivación, siempre tiene que haber una necesidad. Si hablamos del estudio, bueno, entonces, ¿cuál es la necesidad que motiva el estudio? Ahí tendríamos que preguntar, ¿cuál es la necesidad? O sea, la necesidad digamos, subsistencia, digamos, es poder sobrevivir o hay una motivación que puede ser mucho más importante, es conectarnos con, ¿verdad? Con nuestros talentos, ¿verdad? ¿Cuál es en la taxonomía de necesidades, qué es lo principal? ¿Es esta parte material o es un componente, ¿verdad? Social o es un componente de tipo espiritual? O sea, ahí es donde me interesa, digamos, llevar la discusión. No en los elementos a veces que pueden ser importantes en términos pragmáticos, ¿verdad? Bueno, o sea, ¿cómo motivamos, por ejemplo, al niño en la parte escolar o al universitario, o nosotros mismos, o en una disciplina específica, o en una profesión específica, al médico, al arquitecto, al ingeniero, o sea, los problemas prácticos están allí y allí es donde nosotros, digamos, encontramos el pretexto para meternos en estas otras dimensiones que es tratar de explicar, interpretar, escribir, comprender, pero entonces, ¿desde qué teoría lo hacemos? Ahí es donde está, digamos, el núcleo del problema. O sea, nosotros estamos haciendo el trabajo en doble vía, desde el contexto, ¿verdad? Desde nosotros mismos y desde las diversas formas de ver la relación entre todas las cosas. O sea, que hay una cierta complejidad en eso. ¿Quién más nos va a aportar algo de la reflexión de la semana? Bueno, doctor, ¿me escucha bien? Sí, claro. Bueno, como no estuve en la clase pasada y he estado ahí recién conectándome, pero dentro de los múltiples componentes que usted habló acerca de esto, bueno, yo creo que el aspecto politológico, el aspecto político es un aspecto bien importante, porque el aspecto político, la política controla y dirige personas. Entonces, según esta política, ¿no? La política detrás de lo que hay de la política es filosofía. Y esa filosofía tiene una vertiente y un pensamiento, por lo tanto, eso influye en los seres humanos. Y eso también hace que los seres humanos tengan motivaciones o creencias, ¿no? Estas creencias que van a motivar a las personas, o sea, ustedes están muy lejos, pero bueno, hay un economista, ¿no? Que ahora hace poco es presidente de la República, que estamos hablando de Milei, ¿no? Que fue elegido presidente después de un montón de años que tenían una sola creencia, una sola motivación, un solo liderazgo y ahora hay un cambio, ¿no? Un señor que nunca pensó que iba a ser presidente porque cuando hablaba de estos temas, él no hablaba de ser presidente, él tomó la decisión posteriormente para ser presidente. Bueno, el tema politológico, el tema ideológico es algo que está cambiando las creencias en las personas e influye muy fuertemente. Eso es un comentario nomás, brevemente, porque habría que profundizarlo. Sí, muy bueno su comentario, porque si estamos hablando de liderazgo, por ejemplo, estamos hablando de liderazgo político también. Bueno, siempre que hablemos, o sea, siempre vamos a hablar de liderazgo porque inevitablemente es un problema social y en cualquier escenario vamos a encontrar liderazgo, ¿cierto? Entonces, aquí, una de los aspectos, por eso yo felicito a quien haya propuesto en UNES la idea de conectar motivación y liderazgo. Porque detrás de todo liderazgo hay una motivación. Entonces, bueno, habría que pensar en dos teorías, o sea, las teorías motivacionales y las teorías de liderazgo. O sea, fíjense que cómo se puede conectar una con otra. Yo, de hecho, hago una propuesta de cómo conectar una con otra. Pero ya que me está citando el caso de Milei, que realmente no conozco mucho, ¿ya? Hoy estaba diciendo que hoy casualmente escuché
una grabación muy pequeña de Milei, donde él decía algo así como que él solo le temía a Dios. Es más, el comentario que ojalá se lo hubiera podido compartir ahorita porque es bien interesante, porque es que uno, por ejemplo, en el liderazgo político, uno ve lo que está pasando en Salvador, ¿verdad? Y hay, de una u otra forma, está el tema que hay una base ideológica desde donde se está hablando como un llamado. Estemos o no estemos de acuerdo con el caso, con el personaje, con la tendencia política, eh, ahí hay una motivación, ¿cierto? Y esa motivación lleva a que, por plantearles algo en Colombia, eh, es más popular el presidente de Salvador que el presidente de Colombia. O sea, uno lo ve en las redes sociales. Bueno, pero está bien rankeado, digamos, mundialmente, pero aquí uno percibe eso y entonces comienza la gente a decir, oye, que nosotros necesitamos también un Bukele aquí, ¿ya? Obviamente, escuchar la otra parte diría, no, por favor, eso es de ultraderecha y lo mismo está pasando con Milei, ¿ya? No nos vamos a detener en este momento, digamos, en la discusión política porque no es el caso, sino el tema, ¿verdad? La motivación de la motivación política, ¿ya? Y decía la persona que comentaba, que tomó las grabaciones y las pegó, era como si Milei representara como una, o sea, como si tuviera una intencionalidad, un llamado mesiánico, por decirlo de alguna manera. Bueno, el mesianismo político, de hecho, sin querer detenerme en esto, porque esto obviamente aquí nos podríamos quedar un buen tiempo y esto es abarcativo para muchos escenarios, pero de cierta forma en el tema, más allá del populismo político, tanto de derecha como de izquierda, uno percibe unas religiones políticas, y es más, así se le ha llamado religiones políticas. Entonces les voy a plantear dos casos en Colombia que parecerían que son contrapuestos, pero que dinamizan y digamos, las elecciones o las preferencias electorales. Y es por un lado un señor llamado Álvaro Uribe Vélez, de pronto allá lo habrán escuchado alguna vez, ¿ya? Y que supuestamente es de ultraderecha, y digo supuestamente porque no me, porque hay muchos que dicen que no es ultraderecha, que es izquierda, y el otro Mesías es Gustavo Petro, que es el actual presidente. Entonces, pareciera que el país político se dividiera en dos Mesías, en dos Salvadores, o sea, que o es el uno, el uno es bueno y el otro es malo, o viceversa, o sea, dependiendo de quién lo mira. Y ahí están, digamos, las motivaciones políticas planteadas. Bueno, eso con respecto al comentario que se hizo con el tema de Milei, donde ya se comienza, digamos, a asociar a Milei como una figura, por plantearlo así, o sea, un liderazgo mesiánico, por decirlo de esa forma. Pudiera haberse dicho liderazgo carismático para plantearlo en otros términos, quizás sociológico, ¿no? En la teoría, ¿verdad?, del liderazgo desde una perspectiva de Weber. Bueno. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir con respecto? Yo lo que quiero, y reitero eso, es que conectemos la reflexión, ¿verdad? Porque de los contenidos o las intenciones que hay en los contenidos de este seminario de motivación y liderazgo con nuestra propuesta de tesis doctoral o sencillamente con nuestra perspectiva laboral, con nuestra vida, ¿verdad? Personal, con nuestro proyecto de vida personal. Miren una cosa, yo tengo, no sé cómo lo encontré de nuevo. Mire, este libro
¿ya? Este libro que dice el New York Times, que dice número uno en ventas. De hecho, yo lo compré a través de estas aplicaciones. No sé si fue Amazon, le pedí el favor a mi hija que me lo... Y Una vida con propósito, ¿ya? Más de 35 millones de ejemplares vendidos en inglés, solamente en inglés. Está 35 millones. O sea, el tema, ¿verdad? Y esto para plantearle que allí obviamente hay, quien escribe tiene el sesgo, ¿verdad? Un sesgo religioso, ¿ya? Pero es que estamos hablando del tema ¿verdad? De la motivación y liderazgo, y eso tiene toda la lectura, posible, ¿verdad? Y si hay algo, mire, yo tengo un video, un canal, perdón, de YouTube, que es casi es un canal casi personal. Es el canal también para la Fundación Consultores de Talento Humano. Y es como muy reducido las personas a las que yo les comparto las cosas que son regularmente así como esta, una clase, un evento, una ponencia. Y precisamente los videos que tienen más vistas son los que están más relacionados con esto que estamos hablando, con el tema de motivación y liderazgo. Es más, yo le compartí allí, creo que uno o dos, que tiene que ver con resiliencia y otro que tiene que ver con qué es el éxito, ¿ya? Y son los que más vistas tienen. Obviamente hay gente que es, digamos, más asertiva, y hace mejor marketing y todo este tipo de cosas para hacer unos planteamientos. Decía ayer en una conversación muy larga con un amigo que me llamó para invitarme a un evento de tipo cultural, y entonces no, ese fue otro amigo. Me dice, mira, Miguel, yo quiero que como yo soy investigador, y él tiene varios doctorados y entonces ha sido consultor. Entonces me dice, yo estaba ofreciendo un grupo de investigación que yo creo que a ustedes también se los compartí, el grupo de potencialidad dialógica. Entonces me decía, mira, o sea, nosotros podemos ofertar servicios, y bueno, estaba proponiendo un negocio. Y yo le dije, mira, desafortunadamente yo tengo 30 años de estar en esto, y lo que yo trabajo no se vende, por lo menos no se vende por ahora. ¿Ya? No, es más, las universidades regularmente me han contratado por los indicadores, pero no por los contenidos. O sea, en otras palabras, porque produzca libros, artículos, o sea, pero no porque estén interesados en la teoría que yo estoy construyendo. O sea, para mí, digamos, como uno tiene que sobrevivir, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo mantener una línea teórica? Ahora, si yo quisiera ya tener, digamos, más éxito económico, entonces yo tengo que consultar al mercado y mirar, bueno, qué es lo que quiere el mercado escuchar, y entonces yo le doy lo que quiere escuchar. Pero es que eso no ha sido, en mi caso, ¿verdad? La motivación para trabajar, sino vamos a decirlo, una motivación intrínseca, un propósito, un sentido, ¿verdad? Y digo, bueno, una de las justificaciones es que América Latina tiene enormes posibilidades de salir de donde está, pero no lo queremos ver. O sea, no lo vemos, y no lo, o sea, no, porque estamos mirando hacia el norte, y porque nos estamos viendo con la perspectiva de otro. O sea, no nos estamos viendo nosotros todas nuestras potencialidades, y ese ha sido mi trabajo por 30 años ya. Y eso, puede que no me dé popularidad porque, o sea, obviamente, si tú quieres vender, tienes que conectarte con lo que el mercado quiere. Y el mercado ni siquiera sabe que existo, ¿ya? Así que ese es un producto, ¿verdad? Novedoso. Incluso en el lenguaje del tema del emprendimiento y la innovación, se dice que un invento es una cosa muy diferente, ¿verdad? Una innovación. O sea, tú puedes inventar algo por muy genial que sea el invento. Si no se vende, no es innovación. O sea, tiene que, ¿verdad?, ser recibido por alguien, demandado por algo para que se pueda considerar innovación. Entonces, y ese es el problema. Y puede ser el problema de todo, de teorías, ideologías políticas, o sea, de gente que de pronto ni siquiera fue comprendido en su época, y posterior a su muerte,
entonces se descubrió el artista, etcétera, ¿verdad? Por esa conexión entre el tema, ¿verdad? Motivacional y lo nuevo frente a lo que circula cuando ahorita Margarita ya regresó, no ha regresado. Cuando nos planteaba el tema de las demandas políticas, lo que quiere escuchar, ¿verdad? La gente, lo que quisiera, ¿verdad? Pues, o sea, ¿cuántos no quisiéramos, porque eso está, o sea, eso es casi elemental, que nos resolvieran, por ejemplo, nos resolvieran todas nuestras necesidades? O sea, a ver, ¿quién no quisiera hace unos meses leía algo sobre educación gratuita, ¿verdad? La gratuidad de la educación. Ok, pero alguien tiene que pagar por eso. Entonces, ¿quién paga? Entonces, bueno, sí, qué bueno que se pague, ¿verdad? Que los estudiantes no paguen. Matrícula cero, ¿verdad? Para las universidades. Bueno, y entonces, ¿cómo se le paga a los profesores? ¿De dónde sale ese recurso para pagar a los profesores? Porque es que, o sea, ¿qué sentido tendría tener una gran oferta, ¿verdad? Educativa y que realmente los profesores no puedan crecer ellos? O sea, entonces, pues, ¿por qué no pensamos también en los docentes? O sea, ¿cómo cualificamos la oferta docente? O sea, se ve una parte del problema, pero no se ven los otros elementos del problema. Para retomar el tema de mi ley, precisamente mi ley está hablando de eso, y fuertemente hablando de eso. O sea, ¿quién paga? O sea, porque es que gratis no, o sea, gratis no se puede sostener. O sea, si no trabajamos sencillamente, ¿verdad? Y si no hay producción, realmente, ¿cómo, verdad? Podemos garantizar el consumo. Así que aquí hay un tema que, que, que rebasa, ¿verdad? Lo que a veces nosotros quisiéramos escuchar, como desde dónde nosotros estamos entendiendo el tema motivacional. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, de una perspectiva instrumental. O sea, estamos viendo la motivación. Mire la teoría de las relaciones humanas, ya una de las importantes, quizá la segunda gran teoría de la administración después del Taylorismo, ¿verdad? Y de alguna manera desarrollada por sociólogos, psicólogos, y que cuestionaba el tema, digamos, la explotación del trabajo. Sí, a mí me gusta mucho hablar de películas, o sea, son muy pocas, yo veo muy pocas películas, pero hay algunas que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, tiempos modernos. Me gustaría que vieran tiempos modernos y que hicieran la conexión de tiempo moderno con la teoría de la administración científica. O sea, genial, ¿verdad? Genial esa forma, ¿verdad? De poner en el cine incluso una teoría, de pronto hasta sin darse cuenta. No sé, Charles Chaplin en 1936 que estaría pensando en ese sentido. Lo cierto es que digamos, el interés tradicional de la empresa, incluso nosotros la vemos en todo tiempo, porque el terrorismo sigue vigente, es gran parte de la competitividad, la productividad, o sea, los resultados en términos de crecimiento económico, la tarea. Fíjese que cuando usted estudia este, eh, teoría motivacional, encuentra, digamos, los que están motivados por la tarea, los que están motivados por la persona. O sea, son dos tipos de motivación incluso diferentes. El tema, digamos, del poder, y encontramos, ¿verdad? Una teoría más amable, la teoría de las relaciones humanas, decir que no es solamente la parte, ¿verdad? Técnica, que el hombre no es un apéndice de la máquina, y entonces esa idea taylorista, y que lo esquematiza bien Chaplin con la película de Tiempo Moderno, y cómo que debimos haberla visto, ¿verdad? O sea, todavía tendríamos como tiempo para hacerle esa lectura desde la perspectiva motivacional. Entonces, esa motivación por ejemplo, trabajar por la paga, ¿ya? Porque, o sea, por trabajar por el salario, ¿ya? Va en el mismo, o sea, está en el mismo nivel del que paga, ¿verdad? Para que ese trabajador produzca. O sea, lo único que le interesa al trabajador es su resultado, es la producción. Y lo único que a ese trabajador le interesa de esa empresa, no podemos hablar ahí de empoderamiento ni de amor, ¿verdad? Ni al trabajo ni a la empresa, es el dinero que le dan, ¿ya? O sea, ahí no cabe hablar de relaciones humanas. Pero entonces vemos la teoría de las relaciones humanas,
¿verdad? Planteando el tema, o sea, digamos, de la motivación, ¿verdad? En el trabajo, de cómo, incluso el ambiente laboral, o sea, de cómo de la iluminación puede incluso permitirnos las pausas en el trabajo, el poder comunicarnos, todo ese tipo de cosas. Pero si vamos a lo subyacente, que es donde siempre tenemos que ir, a lo que no se ve, ¿acaso las empresas que tienen un día al mes o al año, se les celebran los matrimonios, los cumpleaños y muchas otras cosas, lo hacen, entre comillas, motivando al trabajador ¿para qué? La pregunta es, ¿qué participación tiene en las ganancias, verdad? En la rentabilidad de la empresa el trabajador. ¿Acaso no está siendo utilizado? O sea, no está siendo, como decía Facundo Cabral, que de pronto ustedes, ¿verdad? Conocieron, él lo mataron, era un cantautor de milonga y todas esas cosas argentino. Y decía que el hombre, algo así, como que sobaba al caballo. Mire, esa es la metáfora que soba a caballo para montarlo. Esa es la teoría de las relaciones humanas también. O sea, que ahora yo no estoy diciendo que entonces, ¿qué hacemos? Entonces tratemos mal a las personas. No, no. Está el punto es que hay unos elementos de tipo motivacionales, unas creencias incluso, que bueno, Margarita, ¿verdad? Fíjate que nos dejó una cantidad de cosas con su participación, ¿ya? ¿Cuáles son las creencias, o sea, los supuestos subyacentes que hay detrás de eso? Por ejemplo, el, el empresario que está pensando que si le paga más, entonces vas a dejar de ser competitivo, ¿verdad? Porque se va a descapitalizar y entonces va a tener que invertir menos en maquinaria porque está mimando mucho a los trabajadores. Ahí hay una creencia, ¿ya? ¿Por qué no piensa que la rentabilidad, o sea, depende también de la productividad y que la productividad no necesariamente tiene que ver con el uso de ciertas máquinas y tecnologías, sino que tiene que ver con el aspecto de la motivación en el trabajo? Y de hecho, eso, hay estudios sobre eso y la teoría de las relaciones humanas, entre otras cosas, que es muy vieja, lo plantea, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la, digamos, de las complejidades de todas estas cosas que estamos hablando. Bien, estoy hablando mucho. Recuerden que este espacio es más para que todos hablemos. Yo debería hablar más bien cuando sea como necesario hacer un comentario, pero a veces los comentarios se extienden mucho. ¿Qué más me dicen sobre la conexión entre los contenidos de los módulos y las ideas que tienen o están trabajando, están empezando a trabajar como tesis doctoral? O sea, ¿dónde está la motivación y el liderazgo allí? Pero yo voy a hablar un poquito no tanto de lo que he empezado a trabajar, porque la verdad es que ha sido así como que un mes medio especial y no he podido a trabajar y enfocar bien del todo la idea que tenía. Yo originalmente había pensado en enfocar lo que venía siendo tanto la motivación y el liderazgo, pero en el ámbito penal, derecho penal. Pero pues ya después me di cuenta que si yo empezaba con eso, iba a terminar con cárteles y con drogas y con cosas que no me iba a convenir. Eran temas que era otro tipo de liderazgo. Entonces, pues bueno, tuve que decir, bueno, esta parte no va a tener que ser ahí. Y ahorita acá en México está dándose un fenómeno muy curioso porque están ahorita en fechas en las que se están destapando los candidatos para la presidencia. Y uno de los candidatos, ahorita pues están dos mujeres, una no muy querida, la otra muy odiada, y un muchacho pues jovencito que viene siendo el de Movimiento Ciudadano, que viene siendo Samuel, el gobernador de Nuevo León. Con Samuel se está dando un fenómeno muy curioso porque si lo pueden revisar en TikTok o lo pueden seguir en las redes, pues Samuel es la cara del liderazgo porque es el gobernador, pero realmente la motivación y el 90% de la gente que está pensando en votar por Samuel es por Mariana, la que viene siendo su esposa.
Y pues Mariana es una muchacha muy talentosa, muy guapa, muy humana, y que está moviendo las redes impresionantemente. Ya por ahí, ya patentizó lo que viene siendo la palabra el fosfo, y siempre están vestidos de naranja y es el movimiento naranja, pero Mariana es una tendencia de redes completamente, o sea, Mariana se maquilla en un video y todo el mundo queremos el maquillaje de Mariana. Y después Mariana sale diciendo, chavacanos, ahora me voy a ir a trabajar a Capullos, que viene siendo lo que viene siendo el DIF acá, y sale tomando té, y al final, al día siguiente, se agota el termo con el que estaba tomando té Mariana. Entonces, es una situación muy curiosa porque realmente tanto la candidatura, la gobernatura de Nuevo León, pues todo el mundo dice que la ganó Samuel gracias a la esposa. Y pues ahora para presidente de la República, pues también pinta para lo mismo. Entonces, aquí es donde a mí me gustaría enfocar el estudio de los trabajos precisamente en esta situación social y sobre todo de redes que se están manejando gracias al poder que tiene Mariana, porque realmente, pues ella es la que va a llevar a Samuel a la presidencia definitivamente, pero digo, de los males, los menos, ya, obviamente cada uno de los compañeros tiene su partido y su favorito, ¿verdad? Pero la verdad es que sí es el menos peor. Entonces, pero la verdad es que el 80% se está basando en la calidez y en la forma de ser y el movimiento que tiene Mariana. Básicamente es la esposa la que está dirigiendo todo. Entonces, yo me voy a enfocar en el trabajo y precisamente en este fenómeno que se está dando con el liderazgo y la motivación que tenemos por Mariana y el liderazgo que está presentando Samuel. Qué buenísima tu participación. Claro que yo, los comentarios que quiero hacer van a ir un poquito en otra línea, o sea, como para mantener el equilibrio entre el tema político y los otros elementos motivacionales, pero fíjate cómo rematas, ¿verdad? Planteando la motivación del lado de la esposa, es cierto, de Mariana. ¿Ya? Y el liderazgo desde el otro lado. Entonces, y por qué no decir liderazgo también, Mariana. Pero aquí hay unos elementos que me gustaría pues comentar y es el aspecto emocional. De hecho, aquí en Colombia hay personas que han votado por el bigote, el bigote del candidato. Aquí hubo un bigote famoso del M19 de izquierda, ¿ya? Y hubo un bigote también del Partido Conservador y bueno, y yo te diría, es lo mismo como, ya, me recuerda precisamente un sacerdote, vamos a decir que amigo mexicano, que en mi pueblo, yo soy de provincia, cuando él oficiaba la misa, la iglesia se llenaba de mujeres, porque, porque era muy, yo no sé cómo llaman al hombre huemoso allá, churro, papito, ¿qué? Bien parecido, ¿cómo le llamaríamos? ¿Ya? Allá en México. Guapetón. Guapetón, bueno, el hombre era muy guapetón, ¿ya? Y entre otras cosas parecía que él no estuviera interesado precisamente en eso, pero la iglesia así de llena. Entonces es el punto, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, pero, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde la gente está votando por un programa, por un candidato, por un plan, por una visión política, por una doctrina, ¿verdad? Por una ideología? O sea, ¿cómo es posible que la gente esté votando? Y ni siquiera por el candidato, sino por la imagen, ¿verdad?, de la esposa. Bien interesante. Y el otro comentario, para que veamos que hay un punto que parece irracional, o sea, o no muy racional, y es el aspecto motivacional. O sea, y hay razones para pensar de que no es tan racional. Porque es que, o sea, votar por un político porque el hombre sea feo, es más, alguien me decía que mi ley, ahora que trataba que mi ley tenía cara de loco, ¿ya? Entonces, imagínense, o sea, imagínense no votar porque mi ley tenga cara de loco, ¿ya? O que Milei tenía, o sea, ustedes saben que le tomaban fotografía y de hecho él gesticula mucho, entonces no, Milei parece un diablo. Y resulta entonces, si eso se asocia al comentario de Milei hecha contra el Papa Francisco, o sea, con más razón algunos lo van a ver como diablo. Entonces, mire, todas esas cosas
¿verdad? Están allí, o sea, inevitablemente, el aspecto motivacional es un aspecto muy, muy delicado, muy delicado. No, yo no estoy diciendo que, o sea, que no vamos al extremo de que todo lo hacemos por deseos, por impulsos, y entonces no somos racionales. Por lo menos yo no comparto esa posición. Somos racionales, pero dentro de nuestra racionalidad hay justificaciones que vienen de motivaciones y de deseos. Es más, piensa en este momento, hay otro comentario sobre lo que hablaste en este momento. Ya se nos va a acabar el tiempo otra vez. ¿Será que seguimos o vamos a continuar? ¿Ya? Eh, Ustedes me dirán si seguimos una sesión más o le damos el cierre ahí con eso. ¿Ya? Podemos darle el cierre, ¿no? ¿Sí les parece? Ok. Entonces voy a hablar rápido y se me perdió la idea la última que estaba planteando y voy a conectar el comentario que acabas de hacer también con la idea del marketing. Bueno, yo estaba diciendo antes de eso que no somos tan, o sea, que no somos ni impulsos ni somos tan racionales. O sea, hay un elemento, ¿verdad? Que obviamente hay personas y ahí está en uno de los videos de cómo hay un tipo de liderazgo de acuerdo a los impulsos básicos, que el uno es extrovertido, el otro es más introvertido, el uno está más abierto, ¿verdad? A las personas, el otro es más está centrado en sí mismo, el uno está asociado a las tareas. Bueno, todos esos son elementos, ¿verdad? Que influyen en el tipo de liderazgo, ¿ya? Y que hay unos deseos de fondo allí. Miren el tema de la sociedad de consumo. ¿Ya? La sociedad de consumo fue de alguna manera generada, ¿verdad? Artificialmente, diríamos, en una manipulación de los deseos y las motivaciones de las personas. O sea, tiene origen después de la posguerra, la segunda posguerra, ¿verdad? Fue un recurso para, de alguna manera, hacer que dinamizar la economía después de la Gran Depresión y todo ese tipo de cosas. ¿Y a qué llevó? Llevó, ¿verdad?, a que realmente la clase media de Estados Unidos comenzara a decrecer. Y hay estudios sobre que la felicidad laboral, lo invito a ver un video pequeño, pero me gusta mucho, que se llama La historia de las cosas. Allí se plantea incluso esto que estoy diciendo con el tema de la obsolescencia programada y percibida, sobre todo con la obsolescencia percibida, que depende más de aspectos de tipo motivacionales. Y entonces, cómo la felicidad, ¿verdad? Nacional, tuvo una disminución en la medida que fue creciendo la sociedad de consumo. O sea, cómo tener más implicaba que realmente no se satisfacían los deseos de prestigio, por ejemplo, con la moda, eso que estabas planteando, de que si la persona usó un maquillaje, entonces todos quieren. Estos elementos, ¿verdad? Motivacionales están allí, están en la política, están en la economía, están en la educación, ¿verdad? Nos interesa mucho el aspecto, ¿verdad? Educativo. De hecho, aquí hay un doctorado en educación en UNES y están en lo social relacional, en todos, o sea, de alguna forma, fíjense que yo le acabo de preguntar, bueno, ¿seguimos o paramos? O sea, para efectos del módulo de UNES, ya está bueno, diríamos, bueno, ya hay una sesión, ¿verdad? Que tuvimos que alargarla, bueno, ya comentamos lo que estábamos haciendo y ya cumplimos, ¿verdad? Con la tarea. Pero entonces está el aspecto de la motivación intrínseca, ¿verdad? Bueno, yo quisiera seguir hablando, yo no sé si tú quieres también seguir hablando y escuchando. Entonces, todo está, o sea, está allí, o sea, no ignorar eso y cómo incorporar esos elementos de motivación y liderazgo a nuestro trabajo es el reto realmente del módulo. Bueno, yo dejo ahí la idea para las participaciones también que faltan. Esto se nos fue más rápido que la primera. Sentí que se fue más rápido o nos dieron menos tiempo para esta segunda parte. Y cuando se cierre, pues ya nos estamos despidiendo desde ahora. Y nos veríamos Doctor, la próxima semana, el lunes. Pero entonces, bueno, ¿qué me cuentan? doctor, Sí. ¿cuál sería la extensión del trabajo? No, es libre. Es libre. Es un ensayo que regularmente es un ensayo más de reflexión. O sea, lo que yo quiero es que se conecte el módulo ya con su trabajo de investigación. En caso de que lo tenga, y si no, con algo, con su práctica profesional o
no, con lo que usted quiera, pero porque es que si no lo hacemos así, usted con lo que se queda es con unos videos que vio y listo. Por eso incluso yo no estoy manejando, fíjese que me he salido de tema de llenarlo de literatura científica. El primer día le dije, fíjese, hay más de ¿cuántos millones? Le dije, 90 millones de documentos que nunca se van a poder leer sobre el tema. Entonces, es libre, el tema es libre, pero lo importante es que haya un producto. Ahora, el producto yo no lo voy a evaluar por calidad, eso lo es por el esfuerzo, ¿verdad? Por la entrega. O sea, y listo, eso equivale, ¿verdad? A que tiene la mejor calificación, pero sí es un requisito, no entregarlo sí sería un problema. Fíjese, doctor, que también en México estamos en un cambio de un programa educativo. Teníamos el programa educativo 2017 y ahora en México está el 2022. Pero en Coahuila había eh, pues vamos a decirlo de manera política, no se estaba dejando actuar con ese plan 2022. Y hace un mes aproximadamente nos dijeron que siempre sí trabajábamos con ese plan de programa de estudios, ¿verdad? Entonces, ha sido una cosa tan laboriosa, tan revuelta, porque al principio nos dicen, no trabajas con ese plan nuevo, sigues con el anterior. Ahora sí lo trabajas, pero no hay libros, lo trabajas con el del plan anterior. Ahora sí lo trabajas, ya hay libros digitales y hay que hacer un esfuerzo súper grande para poder hacer llegar a los muchachos los aprendizajes esperados. Entonces, el viernes tuvimos reunión de consejo técnico. Nos tocó llevar a la presentación de experiencias exitosas o no exitosas en el cómo en un mes estuvimos abordando este nuevo forma de trabajar. A lo que me pude dar es que, no sé por qué, pero las generaciones nuevas de maestros que están apenas accesando al sistema educativo vienen tan renuentes de batallar, de que no se les complique la existencia en el estar en el grupo, en el salón de clases, en la escuela. Y pude observar 3 compañeros recién desenvueltos, ¿verdad? Recién están entrando a este nivel que es telesecundaria y el nivel de telesecundaria es un nivel, vamos a decirlo, humilde, porque estamos en comunidades rurales. Entonces, y en lugares muy apartados de lo que es la ciudad. En muchas ocasiones no tenemos energía eléctrica o no tenemos el internet o ya no tenemos la copiadora o la computadora porque se agotó la energía eléctrica. Entonces digo, no es a lo que ellos quieren llegar. ¿Por qué? Porque no tienen esa motivación como está en el video que usted nos pasó por ahí de Ken Robinson, cuando él está hablando de la persona que le checaba sus manuscritos, ¿verdad? Sus escritos, más bien dicho, y que ella dice que que era una pianista, era una concertista. Entonces, cuando a ella le dijeron que no era que no se le veía la pasión, esa motivación. Entonces, yo así veo a estos muchachos. Ahora, si yo me veo en un espejo y digo, a mí me encanta, a mí me apasiona estar con un grupo de muchachos, poder lograr que el muchacho lo que tiene en la cabeza lo pueda plasmar en una hoja y a lo mejor no con letras, a lo mejor hasta con una imagen. Y yo valoro mucho eso, pero ¿cómo ir en contra de todo esto donde no tenemos una motivación cuando la escuela se está cayendo y que son escuelas que están marcadas a punto de desaparecer y estos maestros no le están poniendo ya ningún granito? Esta escuela donde yo estoy ahorita es bidocente y también está marcada para que se quede comunitaria, o sea que solamente quedaría un solo maestro. Estoy viendo
llegó otro maestro también al mismo tiempo que yo, apenas entramos a este ciclo escolar, y el maestro que está en la primaria está así loquito como yo, que le gusta mucho hacer que se note que estamos trabajando. Ya no se hacían ni siquiera los eventos del desfile, ni el altar de muertos, ya no se hacía eso. Lo empezamos a rescatar porque ahora la educación tiene que estar muy contextualizada y tiene que estar muy dada a brindar hacia la gente, hacia los papás